Hola, bienvenido a Ejecutivamente, un podcast de Perceptians. En este capítulo vamos a hablar de qué es el liderazgo y qué no es el liderazgo. ¿Se nace con la capacidad innata de liderar? ¿Hay personas que naturalmente tienden al liderazgo? Pero además, ¿se pueden aprender también esos comportamientos y yo puedo liderar o mi gente puede liderar si no tiene esos comportamientos? Son preguntas que normalmente alguien que necesita identificar el liderazgo en una organización o alguien que lidera para sí mismo se hace. Pues bien, vamos a responder a todo esto. Para empezar, el liderazgo o las personas que tienden a liderar son fruto de una especialización evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que como sociedad nosotros hemos atribuido al liderazgo y a las posiciones formales de liderazgo un estatus. Es decir, hemos puesto mucho estatus en que el jefe o la jefa sean personas socialmente muy bien consideradas. Pero realmente, si lo midiéramos de forma humilde, la naturaleza lo único que hizo fue producir una especialización evolutiva. Es decir, determinados individuos se supone que por un exceso de crecimiento de la tribu, es decir, conforme la tribu fue creciendo, el volumen de individuos al final empezó a exigir a la naturaleza que uno o ciertos individuos ayudaran a que el equipo o a que el grupo o a que la tribu estuviera mejor. Es decir, fueron perfiles que tuvieron que empezar a especializar en estar atentos a cómo se sentían los demás, solucionar conflictos y además, por especialización también fueron aquellos que empezaron a tener cierta capacidad de visión, porque el liderazgo de forma natural, por ejemplo, tiene capacidad de visión. Es decir, por cualquier razón, determinados individuos se empezaron, antropoides en este caso, se empezaron a centrar en las posibilidades que había de descubrir, por ejemplo, otros horizontes. ¿Y si vamos dos montañas o dos colinas detrás y hay un sitio mejor? ¿Y si cruzamos ese lago enorme y hay un mundo mejor? Y empezaron a generar el easy. De ahí nació, por ejemplo, la capacidad de visión, del liderazgo. Pues bien, la naturaleza y las tribus de antropoides y luego de homos empezaron a necesitar por especialización alguien que tuviera esas capacidades de conciliar, de aprovechar habilidades que luego veremos que están descritas en el buen liderazgo. Por eso podemos decir que es una capacidad innata. ¿Cómo sabemos que es una capacidad innata o que parte de los genes? Porque realmente yo entrevisto a profesionales que vienen de sectores diferentes, de empresas diferentes, que se han formado en sitios diferentes, que han tenido madres y padres diferentes, han tenido estudios diferentes y realmente dos personas totalmente diferentes de dos países diferentes han llegado a las mismas intuiciones. Es decir, han llegado a las mismas conclusiones sobre lo que es correcto, lo que no es correcto a la hora de liderar, lo que han sentido que deben hacer, lo que han sentido que no deben hacer. Y entonces esa es la prueba real, aparte de todos los estudios y todo lo que sabemos sobre evolución, de que realmente está repetido e imprimido en los genes y luego a través de la epigenética se expresa en los seres humanos según el contexto que tienen y si son capaces de desarrollar el liderazgo en una organización, en una familia o en un grupo. Esa es la prueba de que determinados comportamientos están impresos en los genes de determinadas personas, ¿vale? Entonces, la capacidad de liderar sí, tiene una parte genética, tiene una parte innata, tiene una parte evolutiva de especialización. Pero por otro lado, la gente, la psicología, la ciencia preocupada por el management y porque avancen las teorías sobre liderazgo y sobre comportamientos social o psicología organizativa, se han preocupado en desarrollar lo que llamamos diccionarios de competencias. Aparte de los libros que hablan sobre el buen o el mal liderazgo o sobre los comportamientos que funcionan mejor en el liderazgo, otros profesionales o otros expertos como Peter Drucker, McClelland y otros muchos se han preocupado, Daniel Goleman, se han preocupado por describir o por observar los patrones de qué comportamientos
producen mejores resultados a la hora de liderar equipos. Es decir, sabemos en positivo, y esa aportación fue muy buena en la psicología por parte de la psicología positiva, el aprender de los mejores comportamientos, es decir, aprender de los comportamientos positivos. Sabemos qué comportamientos son los mejores. Es decir, los tenemos descritos, sabemos qué comportamientos son los que necesita una persona que tiende o que necesita liderar de un equipo o de una organización. Entonces, al saberlos, los tenemos descritos. Y si los tenemos descritos, quiere decir que yo o tú o cualquier profesional los puede replicar en otro equipo. ¿Vale? Hay una forma muy clara cuando se hace consultoría de poder promocionar los mejores comportamientos de liderazgo en una organización, y es decirle al CEO, al director general o a la directora general: dime quién es el mejor de tus líderes. Y yo cogeré esos comportamientos y los reproduciré en el resto de líderes que trabajan contigo. Pues bien, tenemos escritos esos comportamientos, entonces podemos enseñar a gente que quizá no tiene esa naturaleza genética o esa tendencia genética hacia el liderazgo, y les podemos enseñar que hace falta comunicar bien, que hace falta organizar bien las reuniones, que hace falta promover la eficacia, que estén atentos al progreso o a las habilidades que necesitan los equipos para hacerles crecer, que si tienen un problema deben escucharles, deben apoyarles emocionalmente, que también deben distanciarse y no ser los mejores amigos quizá de todos los miembros del equipo. Es decir, sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que necesita desarrollar una persona que quiere liderar. Si tú eres una persona que ahora mismo está liderando o que lideras un equipo y has sentido alguna vez que no tienes esa capacidad innata, que la has tenido que aprender. Mucha gente se pregunta: ¿y por qué yo he tenido que aprender todo esto y hay gente que lo tiene de forma innata? Pues bueno, es exactamente igual que el talento innato para la música o para las matemáticas o para la orientación espacial o para el dibujo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, parte de una característica que hemos aplicado muy bien en el mundo de las organizaciones o que nos ha servido mucho en las organizaciones. ¿Quiere decir eso que yo no pueda liderar o que no pueda ser un buen jefe o jefa de equipo o un buen director o directora general si no tengo esas capacidades innatas? Para nada, no tiene nada que ver. Porque además esto es importante e interesante. La capacidad de liderar es una competencia, y las competencias se cruzan normalmente cuando seleccionamos perfiles o cuando selecciono perfiles con los rasgos de la personalidad. Es decir, también los rasgos de la personalidad nos ayudan a ser mejores o peores líderes. Es decir, hay gente, por ejemplo, que va a tender al liderazgo de manera muy natural, pero que quizá va a tener una personalidad que quizá no sea tan funcional para ese rol, o al revés, va a tener una tendencia natural a liderar y va a tener una personalidad que realmente favorezca muchísimo su capacidad de liderar. Pero al contrario también hay gente que no tiende a lo mejor de manera tan natural al liderazgo, pero que realmente va a tener una personalidad o unos rasgos de personalidad o unas competencias a su lado que realmente hacen que sea una persona que desarrolle un liderazgo perfecto o súper útil para su departamento o para su organización, ¿vale? Porque en la capacidad del liderazgo está descrita y tiene comportamientos que sabemos que ya funcionan. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, un comportamiento fundamental que tiene que desarrollar una persona que tiende a liderar o que debe liderar: aprovechar las habilidades del equipo. Es decir, en vez de quejarse de lo que el equipo le falta, aprovecha intuitivamente, busca lo mejor de cada uno y encender la luz de cada uno para aprovechar las mejores habilidades que tiene el equipo. Si un miembro no tiene la habilidad, intentará reaprovecharla, si no ya tomará medidas, pero intentará siempre aprovecharla, intentará siempre sacar el potencial. Una persona que tiende a liderar o que desarrolla liderazgo normalmente cree en el potencial. Luego generan, por ejemplo, visión o comunican la visión del negocio, o les interesa utilizar la visión porque saben que la gente se imanta a eso o produce movilización. Dan apoyo emocional. No son amigos, pero si tú les necesitas o tienen
tienes un mal momento, ellos van a estar ahí apoyándote porque saben que es importante para ti. Luego, promueven la eficacia, es decir, son gente o personas que retan al equipo, que no estresan de más y estresan por estresar, que eso lo veremos en un capítulo, qué tipos de líderes hay y en qué son buenos y en qué son malos. Sino que estresan lo suficiente, saben cuándo estresar, cuándo soltar, cuándo dejar una pausa, cuándo volver quizá a meter presión, es decir, controlan muy bien ese switch, controlan muy bien la varita de la presión, del pressing. Luego también las personas que tienen liderazgo defienden recursos para su equipo, es decir, se preocupan porque los equipos tengan los recursos adecuados para realizar su trabajo, ya sea más personas, ya sea equipos materiales, equipos técnicos, equipos de todo tipo, lo que sea. Son personas también que se muestran y no tienen miedo a mostrarse firmemente como líderes en las reuniones o en las en las comunicaciones o en las ponencias o en las conferencias. Es gente que no le preocupa la idea de ser los primeros en hablar, de liderar las conversaciones, porque saben que es necesario, que alguien lo debe hacer. Pues bien, todos estos comportamientos son los positivos y los que solemos observar en personas que tienden más de manera natural al liderazgo. Pero al conocerlos, lo que os decía al principio del podcast, los podemos promocionar, es decir, los podemos formar. Aunque yo no tengo una persona que realmente se sepa todos los tópicos de liderazgo, yo se los puedo explicar. Esa es la gran virtud o lo positivo de que conozcamos todos esos comportamientos. Yo puedo reunir a mi equipo y preparar formaciones en base a los comportamientos que quiero desarrollar. Y eso hará que ellos aprendan que ese comportamiento es importante y lo desarrollen con su equipo. Y luego yo como líder estaré detrás de ellos para saber y que ellos entiendan y presionarles en que esos comportamientos son los adecuados. Si tienen toxicidades o disfunciones que no van en línea con esos comportamientos, yo intentaré inhibirlos y fomentar los que sí tienen que ver con una capacidad o con un liderazgo mejor. Otro comportamiento que antes no he dicho, aportar sentido al trabajo. Normalmente se preocupan porque todo el mundo encuentre sentido a lo que hace, porque saben que es importante. Pues todo esto lo podemos promocionar y podemos enseñar a que se promocione y premiar el que se promocione. Imaginaros, enseñamos a que lideren mejor y luego encima realizamos encuestas para saber si realmente lo están llevando a la práctica o realmente lo están aplicando, ¿no? Pues bien, estos comportamientos ayudan a lo que es el liderazgo, es decir, si alguien nos puntúa como líderes, nos va a puntuar positiva o negativamente según si desarrollamos más o menos estos comportamientos. ¿Son los únicos necesarios para liderar? Para nada, para nada, para nada. Yo, por ejemplo, en el modelo de Perceptians tengo 12 funciones y entre ellas entran aspectos fundamentales que no tienen tanto que ver con la capacidad innata de liderar, sino que tienen que ver también con aspectos fundamentales para el buen avance de un equipo, el buen avance de una organización. Por ejemplo, la capacidad de planificación o organización del trabajo, la capacidad de planificación y organización de las tareas, el priorizar, el delegar, por ejemplo. La flexibilidad, que es un modo perceptivo de estar abierto, de hacer las cosas de determinada manera diferente y menos rígida. O la capacidad de gestión emocional. Por ejemplo, muy importante, la toma de decisiones, por ejemplo, es un aspecto fundamental. El buen liderazgo está relacionado con que la gente pueda tomar buenas decisiones o realmente analice, utilice información y tenga en cuenta varios aspectos para poder tomar buenas decisiones. La capacidad de ser estratégicos y de centrar la atención, por ejemplo, también una capacidad súper importante para el buen liderazgo, según mi modelo. O la capacidad, por ejemplo, de mantener la disciplina o los sistemas de calidad o los sistemas, mantener el esfuerzo, que es, por ejemplo, una función ejecutiva que trabajo. Hay un montón de cosas alrededor de la capacidad de liderar que hacen que la organización y los equipos funcionen mejor. ¿Qué ha pasado también con el liderazgo y por qué también hay tanta confusión? Yo os lo cuento
de forma clara? Pues que, como siempre, hemos generado un campo de conocimiento socialmente y hemos empezado a meter absolutamente todo lo que hemos podido. Libros, miles de capítulos de podcast, de conferencias, y al final hemos generado tanto contenido, según mi modo de verlo, que al final nos estamos ya confundiendo. Ya no sabemos qué tiene que tener un líder, qué no tiene que tener. Es decir, hay tanto ya que se exige a las personas que lideran que ya no tenemos claro dónde está el límite, ¿no? Pues bien, ese también va a ser mi trabajo contigo, en aclarar un poco qué es importante a la hora de tener o formar o ser una persona que lidera bien, y qué son otras cosas que son importantes o que son buenas para liderar, pero que no siempre vamos a tener todas. Es imposible que seamos líderes perfectos, es imposible que tengamos todas las competencias, y es imposible que seamos un modelo perfecto de cómo liderar que además integre todo, ¿no? Tenemos que ser buenos comunicadores, buenos formadores, buenos en inteligencia emocional, y eso sería ideal, pero realmente es imposible. Como líderes vamos a hacer siempre lo mejor que podamos, y ya solo eso en sí mismo es una buena base, es una buena partida. Querer hacer solo a los equipos y a las organizaciones mejor ya nos debería de llenar de orgullo a los que nos esforzamos y a los que intentamos liderar personas y liderar equipos. ¿Vale? Bueno, espero que este podcast te haya servido un poco para empezar a dibujar algunas líneas de lo que vamos a ir hablando, de qué es liderar o qué no es liderar, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.